escuchan? Sí. Muy bien. Ya, ¿perdón? Muy bien. Pero, bueno, se trata de un problema en la teoría de números. La teoría de números comenzó con los griegos, como sabemos por Euclides, que escribía sobre geometría, que escribía de toda la matemática de su tiempo. Y, por ejemplo, Euclides encontraba ya una prueba de la eliminación de los números fijos. Luego, ¿qué pasó? Mucho más tarde, en la época de la física tardía, tenemos a Diophantus, que trabajaba en otra de las ramas, también una rama importante del cerebro, y no se conoce justamente como la geometría de Diophantus. La solución de una ecuación, como es el cuadrado más seguido al cuadrado igual a 7, y se trata de encontrar las soluciones basadas en la C. Esa es la cuestión, la solución simplemente para dar una exponencial. Pero así como hay precursores de clases de dependencia, Salvador genera un precursor que no identifica tanto, luego vino de este caso hermano otras cosas, pero no cosas, después o estas cosas después. Ahora se me tiene caso, ahí como está la cosa en serio. Se trata de los muchas cosas. Pues el primer grupo de métodos analíticos, es decir, de lo que se llama análisis total. En la época todavía no era muy riguroso y no tenía análisis complejo, pero sí llegó a utilizar las técnicas para el estudio de los números fijos. Y también estudiaba la distribución de los números fijos. Por ejemplo, yo voy a probar que no puedo aceptar al número de fijos de fijos, sino que la suma de 1 sobre 3 es. Bueno, allí tenemos, digamos, el primer tipo de la teoría de números. Porque la teoría de números realmente llega a sustraer un siglo XIX, pero una de las principales características que la definen es algunos campos globales. Porque se puede ver a teoría de números de dos perspectivas. Se puede ver como la rama que estudia cuestiones energéticas, y cuáles estudios partes estructurales, cómo están distribuidos, cuál es la definición de los casos de la práctica área. Todo lo que tiene que ver, todo lo que relaciona a los activos, todo exterior. O también se puede ver como la rama que utiliza métodos analíticos, es decir, el cálculo, para estudiar problemas de los intereses. Al final, hay una gran intersección entre esas dos definiciones. Bueno, para cómo está el problema que nos ocupaba, viene justamente de la profesión de la definición de Ronda. Bueno, Ronda no son tan matemáticos como Ronda, pero hoy está muy contenta de tenerlo como procesamiento, sin hablar. Aparte que Ronda sea política, las cosas, pero bueno. Y ahí estaba, Ronda como de futuro. Y bueno, el procesamiento está en dos opciones de la conjetura. La conjetura carnaria a ley nos dice que todos los espacios de su tipo es la suma de sus tipos. Por ejemplo, 7 es 2 más 2 más 3, 9 es 3 más 3 más 3, 11 es 3 más 3 más 5, 13, ¿sabías 13? 5 más 3 más 5, 5 más 3 más 5. 3 más 5 más 5, la conjetura carnaria nos dice que todos los espacios de 2. Ahora se llama de esta otra porque la conjetura cuadrística la ¿no? Si ya se supiera todo el número par, que es la suma de dos primos, todo el número impar, bueno, dejemos de esta conjetura, que es el número que tenemos es P1 más P2, la suma de dos primos, y por lo tanto hoy sería 3 más P1 más P2. La ley, la conjetura la ley. Ya, ahí está otra, ahí está la casa que perdón la fábrica, porque se me ignora,
partículas, Bohr hizo la misma diferencia la partícula de esta de y las partículas binaria o fuerte. ¿Cómo se a mano o por computadora en la época de Egipto? Una computadora en la época era una persona o amigo que trabajaba el micro. Ya, la computadora es completamente humana, como pueden ver. Bueno, también podríamos verificar la configuración de hasta un poco más lejos, si vamos a ir porque si uno ha verificado la binaria o fuerte, hasta digamos 2 por 10 a la 6, todo lo que uno tiene que hacer es construir una sucesión de primos separados por no más de 2 por 10 a la 6, hasta que uno llega hasta 10 a la 10. ¿No? Y a uno le va a salir más o menos los 5.000 primos. Uno construye ese polvo y cada una cantidad de no sé si hasta 10 a la 10. Bueno. Ya, claro. ¿Cómo podemos decir? Incluso a la vez está muy bien la incluso funciona para todo el mundo. Ya. Antes de entender, los entendedores mostraron que existe una constante más allá de la cual, para todo par más grande que esté, la conjetura ternaria es cierta. Si se sume la hipótesis analizada de origen, lo cual es una suposición muy fuerte. No había sido probada y no ha sido probada. Lo raro, en este caso, los mensajes demostrando que el conjunto lógico sí se poner la hipótesis generalizada de origen. Esto lo podría trabajar de verdad. Entonces, la totalidad de hoy, la conjetura de respuesta a partir de los centros. El micro. Se deja de dejar. Para todos los números impares. No todos los números muy grandes, muy pequeños se puede hacer por computadora. De 2 a 1 más. ¿Cuáles son los resultados? Un poco paralelos. La primera forma tiene que resaltar. Otros resultados, que yo explico muchas pero es importante mencionarlos. Miren más, en realidad, mostró que todo el número de ellos es una ventaja y una constante no especificada. Luego alguien mostró que se podría ser mostrar igual a 6 millones, creo, luego lo fueron reduciendo. Más de la tradición de numerar, la mayor de todo el número par, en la suma de 6 primos, y luego cada uno ha estado por he estado trabajando en esto, pero él consiguió que todo el mundo estaba en la suma de los más 5. Bueno, ya, terminé ese conocimiento con más ternario de acceso para todos los sistemas y, como parte de ese curso, se suponía de cosas finalizadas de mismo, pero que no queremos suponer porque me está probando. ¿Sí? Ya, se escucha ahora. Muy bien. Bueno, esta concepto ¿qué cosa es? Al principio de la primera clase estaba claro si se podía especificar, porque eso era sin efectiva. Entonces le dicen, existe un set, pero la prueba no les da a uno ningún método de saber cómo podría ser encontrado ese set. Luego, en pruebas posteriores de su prueba, Leonardo aclaró que la prueba que daba sí se podía utilizar para encontrar el set, pero él no lo iba a hacer porque era muy fastidioso. Un estudiante de existencia de Leonardo, justo después, calculó el set que daba la prueba de Leonardo, de enorme. Luego el set fue reducido gradualmente y se llegó hasta la próxima reciente que es a la 1346, es decir, 1 por 1346 seres. Para darles una idea, el número de partículas subatómicas en el universo es 1080. Es decir, aunque ustedes quisieran que todo el universo volviera a una gran computadora y cada partícula subatómica a un procesador, y dejaran que las cosas volvieran ordenadas
de unidades hasta que se fuera universo, nunca llegarían a verificar más allí de 10 a la 120 más o menos. Ya, para que se quede lo que sucede esto, mira, recuerden que los humanos, las computadoras, las humanas, en el siglo XIX, alguien llegado a conocer el la serie, los computadores sexuales todos han llegado hasta 4 países de 18 para la computadora binaria y construyendo escaleras, como les dije, decimos, un colaborador y yo hemos llegado hasta 8 países de 30 para la computadora ternaria. Claro, el gran problema, como decía, es que este es un sitio menor que eso, ¿no? Entonces, hasta el de 30, o sea, de 32, uno puede llegar con computadora, pero uno tiene que mejorar la parte matemática. Uno tiene que mejorarla muchísimo, porque hay un tremendo desastre. Es esta tarea que tenía que resolver, ¿no? Y debemos reducirla más o menos a la 30 estaba clara, y bueno, la de esta dice la 29, entonces de sobra. Ya, entonces me quedar un poco de cómo lo hice, y primero, el método desciende en cierto sentido de Vinogrado y de Javier Isenberg. Entonces voy a tener que hablar un poco del enfoque original de Javier Isenberg, aunque en toda la cuestión técnica, todo el que me va a quitar con el Javier Isenberg. Pero varias de las ideas provienen de Javier Isenberg y de Vinogrado. ¿Cuál era la gran innovación de Javier Isenberg? Era utilizar el análisis de Fourier, un método analítico, para resolver problemas de la teoría de números. Ya utilizar algo analítico, que ya venía de Ocker, desarrollado más en el siglo XIX, pero utilizar el análisis de Fourier en esta forma para la teoría de números, para esta línea de Fourier. Ustedes deben haber visto muchos de ustedes las series de Fourier, por lo menos. Algunos han visto también las transformadas de Fourier, que es algo más general. Una serie de Fourier es lo siguiente, es una serie de coseno y seno, ¿no? O que también, si no quiere y la paga, uno lo pone como un exponencial complejo. Porque sabe el fórmula de Euler, que es un ser complejo, coseno más seno positivo. Pero si uno tiene una función carruito, es una función así, como lo dice un cuadrito, es una función periódica, entonces, podría decir uno lo puede expresar como una suma de cosenos y senos. Así, de cada uno esta serie infinita. Una serie de cosenos, y si no quiere, uno puede expresarlo de manera más simple como una suma exponencial completa. ¿De cuánto es que simplemente ya la ¿ya? ¿Y cómo se encuentra esta serie? ¿Quién analiza uno que esto como suficiente? Bueno, es una fórmula muy sencilla, es la tenemos inversión de Fourier, pero dice que AN es dado por una integral, una exponencia aquí adentro y con la exponencial compleja aquí adentro. Ya. Bueno, la serie de Fourier estamos haciendo algo periódico, es decir, R módulo Z, viene R módulo Z, y la transformada es una serie de 0 a 1 una serie, es decir, es una función sobre los enteros. La transformada de Fourier, que muchos de ustedes han visto, es una función de los reales, y la transformada también de los reales. Algunos han visto que hay una transformada rápida, que viene en Z módulo 2 a la Z, y la transformada viene en la misma cosa. Lo que uno tiene que hacer es dar vuelta a la cuestión y analizar las funciones en los enteros y la transformada a uno que sale una función periódica, es decir, exactamente el inverso de esto. Y eso es lo que se utiliza para salir el número. Uno tiene una función para los enteros, ¿no? Y la transformada le sale a uno es una función, es sombrero. Y en vez de tener una serie, a uno le sale una integral. Esta es esta integral. Y los perfiles no como una integral ahora, sino como una serie. Es el dual de la vez. Es como el dial de una radio, excepto que en vez de ser una línea, porque eso sería, cuando uno sintoniza una radio analógica, uno está haciendo análisis de Fourier sobre eso, uno está haciendo una transformada de Fourier. Porque vienen todas las señales claras, y uno capta las frecuencias que están muy cerca de una cierta sintonía, ¿no? El derecho puntual, de una forma. Y aquí es lo mismo, claro que como la función está definida son los enteros, la transformada vive en R módulo Z, es decir, se trata de funciones periódicas. Entonces es como si no fuera una línea,
como no sintoniza, sino como si fuera un círculo. Y después son los racionales de pequeño denominador ahí, porque como veremos en un instante, es como si fueran las estaciones radiales. La información más interesante viene cerca, como se cerca con el dial, viene cerca de los racionales de pequeño denominador. Bueno, el denominador es principal porque es un círculo, ¿no? La exponencial compleja da vueltas al círculo, y por qué es un círculo para no ser libre. Así como los logaritmos muchas son útiles, porque un problema de multiplicar se vuelve un problema de sumar, por eso la gente utilizaba cada vez logaritmos antes de las calculadoras. Igual con el análisis Fourier, las convoluciones se vuelven multiplicaciones, por ejemplo. ¿No tienes esa convolución que te define así, es una suma, y los parentelas se deben integrar? Y lo que sale entre la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Parecido como el logaritmo del producto entre los logaritmos. Y se prueba fácil nomás. Pero eso es particular que implica. Es explicar, ya, un momento, ¿por qué las convoluciones nos interesan? Las convoluciones nos interesan porque si tenemos que presunciones en que la simple convolución en n no es cero, eso puede ser posible solo si esta suma es no vacía. Y hay por lo menos un término que no sea cero. Pero ¿qué quiere decir un término que no sea cero? Quiere decir que hay M1, M2, M3 que suman menos. Y para los cuales, como yo poner eso, FM1, FM2 y FM3 sean todos no nulos. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, definimos los F y de tal manera que sean no cero, no nulos, solo con M primo. Entonces, la simple convolución va a poder ser no nula solo si existen M1, M2, M3 primo que suman M. Justamente en nuestro problema. Ya, hoy día nos da libertad, uno tiene tanta libertad de escoger esto. Para ellos todas estas eran las mismas. Y escogieron para el solo los compuestos, los no primos, y para el primo escogieron que fuera el logaritmo de n por la exponencial, e a la menos n dividido por n grande. Ya, un factor como este factor, están muy buenos analistas, también escogido muy bien como n. No es óptimo, pero es muy bueno. Esto es exponencial. Luego el logaritmo de n está en proporciones técnicas, es simplemente porque la densidad de los primos alrededor de n es 1 sobre el logaritmo de n. Entonces lo que tenemos que probar, como decía, es que la simple convolución evaluada de n es no nula cuando quiera que n sea un par menor que p, ¿verdad? Para nosotros se dice la 30. Porque eso significaría que n puede escribirse como la suma de 3. Eso nos gustaría mostrar. Bueno, ¿y cómo vamos a empezar la simple convolución? Como decía antes, por la fórmula de noción de Fourier, la simple convolución se puede expresar en términos transformadas, pero la transformada simple convolución es el cubo, el producto consigo misma, de la transformada. Entonces lo que debemos hacer es mostrar que esta integral es positiva. ¿Ya? Esa es la idea básica de nuestra descripción. Y la estrategia de base es que, como decía, la transformada generalmente va a ser grande cuando algo está cerca de un racional con pequeño denominador, como un tercio, 2 quintos, etc. Y la idea entonces es estimarlo, acotar las otras razones precisas, por abajo y por arriba, cuando alfa está cerca de un racional de pequeño denominador. Y cuando alfa es lo que se llama los arcos mayores, es como si fueran las estaciones de radio cuando uno se acerca con las estaciones de radio. Tú tienes intervalos alrededor de eso. Y cuando alfa no está en los arcos mayores, dice que están en los arcos menores, ¿no? Y allí a uno le basta, como veremos, con acotarla superiormente. La verdad absoluta uno la acota superiormente. No sabemos cómo acotarla arriba. Y lo que debemos hacer entonces es mostrar que la cota superior para el valor absoluto sobre los campos menores es menor que la cota inferior para la contribución de todos los campos mayores. Y entonces la suma debe ser mayor que 0. Eso es todo.
Mi cuestión es aquí que en este momento este enfoque se rompe para el dato binario. ¿Por qué? Porque en este caso los datos menores ya me dan una contribución menor. Los datos menores, por cierto, ocupan casi todo el círculo. No son menores en tamaño, son menores en contribución. Para el problema carnal, pero no así para el problema binario. Ya la mayor parte de la contribución. Pero entonces en este caso no podemos resolver el problema, porque nadie sabe cómo acotar por debajo la contribución, nadie sabe cómo dar estimaciones precisas en los datos menores. Solo sabemos cómo dar cuotas superiores. Muy bien. Ya, bueno, ¿qué hice yo? Tenía que mejorar casi todos los aspectos también. El potencia de velocidad es la que escribí, con un eje distinto, por cierto, pero hay que mejorar muchas cosas. En los datos mayores, ¿qué se hace? Bueno, número uno, hay dos cosas que uno puede hacer. Si uno quiere probar el teorema de verdad, sin suponer la hipótesis que está uno puede utilizar ya sea lo que se denomina relaciones simples de cero, o uno puede utilizar verificaciones químicas hasta cierto punto de hipótesis. Ya, ¿cuál quiere decir estas cosas? Hay lo que se llaman las funciones L de Dirichlet, que no voy a definir, voy a poner simplemente la fotografía, y arriba. Bueno, ¿han escuchado que se habla de la función Z de Riemann? Que se define como una serie en parte del plano y se extiende el resto del plano por combinaciones analíticas. Es otro nombre para la semana. Pero bueno, las funciones de Dirichlet son una generalización de la función Z de Riemann. Hay un número infinito de ellas, una para cada cantidad. También se define en todo el plano. La versión más interesante es ya una banda donde ya es para combinación analítica, la banda de espacio real entre C y D. Ya, los ceros no triviales de las funciones de Dirichlet, y cuando funciona una función es simplemente un eje para el cual la función es cero, entonces x aquí es cero. Y es un cero no trivial, seguimos no trivial, y ya que en la banda, espacio real entre 0 y 1. La hipótesis que está de Riemann, que mencioné antes, no está probada, nos dice que todos los ceros en la banda, en verdad están todos como en una fila lineal, aquí en una línea, parte real igual a un medio. Y la línea que cruza el eje es paralela al eje Y y cruza el eje X en un medio. Bueno, no está probada, no podemos utilizarla si en verdad tenemos que probar algo. Ya, ¿qué cosas son las versiones libres de cero? En el siglo XIX se sabe que hay, que la banda se puede expresar un poquitín, como si fuera un reloj, tiene una forma de reloj de arena. Fuera del reloj de arena no hay cero. ¿No? Pero es como una figura así, pero luego se alza hasta que se pasa toda la banda. Es decir, esta versión de cero se nos dice muy poco cuando nos vamos lejos del eje. Las pruebas hasta hoy en día, la mayor parte de la prueba de dorado, etcétera, utilizaban versiones libres de cero. Lo cual es un poco problemático porque se trata de un resultado que numéricamente es un poco débil. Bueno, la alternativa es utilizar la que se conoce como verificaciones químicas de la hipótesis analizada. Luego mismo, antes de hacer su conjetura, él calculó a mano a ver si la conjetura es cierta para los números resultados, aparte de tener razones para ver el mismo en general. Él calculó los ceros, la función Z de arriba, la función N matemática, hasta cierto punto, hasta parte nacional y no sé, unos 400, y veía que todos se caían en esta misma, parte real y valor. Bueno, en general no puede hacer esto. Para un número finito de funciones Z, uno puede con pleno rigor calcular, verificar que la hipótesis de Riemann se cumple hasta un cierto punto finito. Eso es posible. La ventaja es que permite estimaciones muy precisas, mucho más precisas si se hacen con cuidado que si uno utiliza una relación libre de cero. La gran desventaja es que esto funciona solo con un número finito por definición, los datos tienen que ser finitos. Esto funciona solo para un número finito de arcos mayores. Y tiene que ser además muy estrecho. Es decir, tenemos que definir los arcos mayores de manera que solo hay un número finito acotado de ellos, independiente de n, y que también sea muy estrecho. Todo esto será definido como arcos menores. Eso quiere decir que nuestros métodos para los arcos menores tendrán que ser muy potentes, muy fuertes,
para lidiar con todo el resto del círculo. Todo lo que no es unos cuantos huequitos alrededor de un número finito de racionales. Bueno, entonces, ¿qué dicen los datos menores? ¿Cuántos múltiplos de los datos mayores? Dice que cuando esto es utilizado en el texto exponencial, era la menos t. Bueno, por cierto, ese es algo que se olvidó por tiempo, igual como se cayó el imperio romano, la gente se olvidó del completo, igual, después de Juan de Víctor, la gente se olvidó que interviene números, no entendía o análisis, pero la gente se olvidó que es mejor tener un peso suave, un peso liso, y en lugar de utilizar un peso brusco, una suma finita. Y eso da todo tipo de problemas. La gente de ingeniería sabe que esto es el fenómeno de Higgs, por ejemplo. Es algo de los problemas intervienen números no son exactamente los mismos, pero están muy relacionados. Lo que utilizan son exponenciales, no la gaussiana, resulta ser mejor, aunque toma bastante trabajo. ¿Por qué toma bastante trabajo? Pero un momento, ¿por qué utilizar la gaussiana? Porque uno no puede tener una función que le caiga más rápidamente que la exponencial y cuya transformada de Méndez, una transformada de Laplace, un cambio de variable, también le caiga más rápidamente que exponencialmente. Entonces, es un tipo de esto es lo que se conoce como principio de incertidumbre. Y es de verdad, es decir, es el verdadero principio de incertidumbre, luego el principio de la física es la misma cosa que la aplicación de la física. Bueno, lo que sí se puede hacer es encontrar una función como la gaussiana que decrezca más rápidamente que la exponencial y cuya transformada de Méndez decrezca también como la exponencial. No más rápidamente que la exponencial, pero como la exponencial. Como un pequeño ejercicio de la exponencial. ¿No? ¿Un sobre cuánto es el ejercicio de la exponencial? ¿Cuánto tiempo tiene? Siga nomás. Siga nomás. No, pero dime. 3 horas. ¿Menos 10? Todo es relativo, Bueno, las funciones, este es un ejemplo de cómo la mayor parte de las aplicaciones de esta prueba son aplicaciones a la teoría de números, porque hay tenido para estudiar nuestros métodos que se utilizan en la teoría de números. Pero también hay algunas cosas que son de utilidad general. Por ejemplo, para poder sacar la transformada de Méndez de la transformada de Méndez de la gaussiana con un exponencial complejo, y esto le da a uno lo que se nos conoce como una función parabólica cilíndrica. Que en verdad muchos ingenieros y muchos físicos conocen mejor que yo, pero exactamente no había estimaciones precisas, con constantes explícitas, en todo el plano complejo. Había planos reales, funciones de Whittaker, etcétera, pero no en todo el plano complejo. Había algunos trabajos de Euler de los años 60, pero no eran completamente explícitos. Entonces yo, por lo menos, cuando una de las variables es imaginaria y la otra es compleja en general, tuve que sacar estimaciones completamente explícitas, que tomó mes y medio, y algo así, y eso no se utiliza. Esas pueden ser útiles otra gente, y seguro que lo pueden mejorar las cosas. Pero bueno, ahora pasemos a los datos menores. ¿Qué pasa con los datos menores? Yo para la más dura de la prueba, la que me tomó más tiempo. Los datos mayores que tomó un año, al final. Se trata de las sumas exponenciales, como esta. Se trata de uno cuando uno se decimos saca la transformada de Fourier. Y bueno, el gran logro de ignorar es el primero en conseguir dar algunas estimaciones para esta suma. Nosotros tenemos que dar mejores estimaciones para el ignorado. La realidad básica del ignorado es que, bueno, los primos son muy difíciles, pero podemos utilizar identidades que expresan los primos como otras cosas. Y para resolver el problema, de tal manera que, como decía antes, sería uno a lo que valga para todo lo que no sea un estándar requisitos, un número finito, muy expresos, uno tiene que dar cosas, lo que se dice sí, ¿no? Cosas de la forma de que das, que no se dice y que no se apenas cuando tú vas a estar definido. Y que sea lo más rápido posible. Ya, yo eliminaré una cosa de este tipo. Digamos, hay cosas que se intenta hacer en distintos sectores. 3 pequeños, 3 es menor que 1, ¿verdad? Algunos términos menores también después, es importante, pero 3 es menor que 1. Luego, después de que se delta 0, delta 0 nunca es menor que 2, lo cual está bien, porque la contribución del denominador es mucho más importante que la categoría.
contribución al denominador. Y cuando el delta crece, cuando el error crece, se vuelve algo mayor, se vuelve algo bueno. Algo interesante de este método es que el error ayuda. Mientras uno se aleja de la sintonía de la estación de radio, la cosa se vuelve mejor. Entonces, esto es mejor que la cosa que dio el año pasado, Cao. Y también es mejor numéricamente que una cosa muy reciente de la manera. La manera se acuerda de lo que hicimos, al llegar a algo que en teoría, científicamente es mejor. Pero que usted no es uno, es prescindible, lo cual hace que las prácticas nos resulten. El rango de curso un poco limitado. Bueno, pero cuando usan infinita no merece mejor. Y como decía, delta ayuda. Más cerca del micrófono. Bueno, ahí el error no ayuda. Las unidades principales, como decía, uno tiene estas, no me dice dentro de dos, que se utiliza en los años 70. Esto no como una pista en el ajedrez, uno le da 2 peones al adversario, al caminito romántico del siglo XIX, pero uno gana mucha facilidad. El partido se vuelve muy fácil al principio. El problema es que con este tipo de situación uno no puede permitirse perder peones, es globalismo. Uno tiene que ganar las vueltas todo. Y lo peor es que se multiplican, porque cuando uno multiplica consiguen decortizar, es como si uno le agarrara el problema con un hacha. Y el problema es una isla. Es como le agarra con un hacha y se vuelve. Y uno tiene que tratarla por separado. Quiero dar una moraleja al método, es que la verdad y el método del círculo al final son la misma cosa. Son cosas o casi, son dos caras de la misma moneda. Pero no es de fenómeno, no voy a decir que es una moneda. Después tengo ganas. Ya, en el círculo tiene un círculo, tiene la transformada de fluidez en el círculo. En la gran fila uno toma un muestreo, de punto en el círculo, uno mira en la transformada de fluidez, y así la norma de Gauss en el círculo está dada por Poincaré, pero la norma L2 que nos saca un de muestreo, ¿qué cosa es? Uno no puede dar una identidad, uno puede dar una cosa superior, para esa L2 del muestreo, y entonces se denomina la gran fila. Y la cuestión es que si es un error, el delta, el muestreo no está de dos emocionales, sino un poco desfasado. Esto, verás que no es exactamente, perdón, sí, pero ahora estoy señalando. Verás que parece que me estoy equivocando, porque dibujado muy mal, es verdad que no manejo bien en el dibujo de una máquina, pero eso dice a propósito. Es intervalo está un poquito pequeño, porque aquí estoy utilizando un delta un poquito más grande que Q. No me estamos relacionando uno sobre Q, me sale un poquito mayor, y aquí sale con un mensaje. Y por eso me salen los otros puntos verdes. Pero eso está muy bien, porque entonces todo da vuelta acá en el perfil. Y ese será mi muestreo, todavía no es espaciado, porque el mensaje no se ve acá, sino el mensaje es el valor de los Q. Lo daré vueltas al círculo, y esto es todo junto, y se lo doy a la gran fila que tengo que recordar sobre una vez. Y por lo tanto no tengo que multiplicarla por el número de veces que doy vuelta al círculo. Bueno, otra dejada es que, aparte de comprar las cosas para este alfa, mejoro la cosa para la norma L2. Y eso realmente es probar las ideas de la gran fila que también tengo que mejorar, porque creo que probar una mejor gran fila para sucesiones de soporte compacto. Perdón, compacto te digo. Eso, uno. Y esto está basado en trabajo de Mandaré, pero tuve que hacer el físico nuevamente. Bueno, también hay que tocar muy bien las funciones de peso. Dice antes la gaussiana, pero en verdad uno tiene que utilizar funciones de peso de distintas formas para maximizar el término principal con respecto al término de error. Porque uno quiere, en términos de números como el análisis, siempre uno le sale el término principal más término de error. Y uno gana apenas el término de error, pero uno más pequeño que el término principal. El término de error prácticamente altos menores, el término mayor, el término principal altos mayores. Eso nos quiere agrandar el término mayor y uno escoge las funciones de peso para que sea fácil. Entonces, en verdad, uno no utiliza la gaussiana en sí como la función de peso, uno multiplica la gaussiana por una función de banda limitada. Es decir, una función cuya transformada de Fourier, cuya transformada de Méry, que apoyo con el soporte compacto, que se definía en un intervalo cerrado. Y uno utiliza distintos pesos para distintas cosas y una hace transición haciendo convoluciones multiplicativas. Y ahí se acabó, porque resulta que si uno utiliza, acaba de decir,
La cosa comienza a funcionar, el término de error, el señor el término principal, a partir de 29. En verdad, antes incluso China tiene más la cosa que tiene más la fecha. Porque, como decía, con la computadora, Flash, y yo, lo necesitamos hasta 8.8 con la 13, y todo, porque me dio el más de lo que necesitaba. Y de eso podemos comprobar. Bien, para el doctor, para el la demostración de la conjetura tesis de Volkswagen, y extraordinario trabajo que ha llevado muchísimo tiempo, que ha tomado el doctor el trabajo de un problema, ¿no? Tiene 200 páginas de varios años de trabajo en 30 minutos, para que todos nosotros lo podamos entender. ¿Entendido? Perfecto. Muchísimas gracias, fuerte, para el doctor. Vamos a